Bueno, ahora parece que sí. Nuevo video de Siciliano en su taller. Estoy en el fondo del taller con el motor 7 bancadas. Bueno, quiero hacer este videito para sacar la tapa de distribución. Si bien parece una tarea sencilla, pero bueno, hay un par de secretos en lo que es la polea. En este caso en particular, si bien es un 7 bancadas, pero es un 7 bancadas de los últimos, de los que venía en la GR, en la ZX, ya lo repetí muchísimas veces, pero bueno, vamos a notar que la polea tiene un anexo con 2 vías más para el aire acondicionado y la dirección hidráulica, cosas que voy a poner en la ZX, en la TSX. Bueno, quiero que sepan que correr el motor lo tenía unos 10-15 centímetros más allá, pero si ustedes ven donde estoy teniendo el celular colgado, se reirían mucho. Si queda tiempo, me queda batería y se dan los factores, después les voy a mostrar como para que se rían. Pero bueno, la idea es desarmar esto, dado que bueno, no es simplemente para que vean como yo sé usar la llave T, la llave tubo y algunas cosas más, sino para bueno, los amigos que están entrando en el tema 7 bancadas sepan qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Como dije, en este caso la polea tiene 2 vías más para periféricos que por ahí en modelos 76, 77 no venían de serie, venían por pedido en algunos casos. Así que bueno, vamos a empezar. Esto obviamente tendría que estar limpio. Me costó mucho posicionar el celular, hice muchos intentos. Bueno, lo logré poner ahora, esperemos que todo salga bien como para poder desarrollar el video. De frente no vamos a encontrar demasiados misterios. Acá va la bomba de agua. Esta es la zona que yo pensaba, creía, suponía, como me ha pasado en tantos, que podría estar picada y el agua irse hacia abajo mezclándose en el aceite. Bueno, cosa que no pasó. Lo interesante de esto va a ser cuando la saquemos, la llevemos al banco y bueno, desarrollemos la explicación, dado que detrás de esta tapa nos vamos a encontrar con un engranaje dentado que obviamente gira la cadena de distribución, la cadena Morse de distribución. Vamos a encontrar un sinfín de bronce que gira con la bomba de aceite, con el distribuidor. Así que bueno, nada, vamos a empezar a sacar tornillos, vamos a buscar algún tachito, algún baldecito que ahí tengo. Vamos a usar tubo de media, llave de T de media, algunas cositas básicas. Bueno, el bulón de centro es de 1 pulgada 1/8 o 28 milímetros. La llave que yo utilicé ayer, por ejemplo, viene con las dos medidas, o sea, 1 pulgada 1/8, 28, 1 pulgada 1/16, 27. De antigua escuela, Inafor solía hacer esas cosas en algunas unidades. Hoy por ahí vamos a utilizar el tubo, dado que por ahí haya un poco de torque en el bulón. Bueno, yo lo voy a trabar al cigüeñal buscando una manera, una traba franca, para evitar el giro obviamente y poder aflojarlo. Si el motor estuviese puesto, es sencillo, lo ponen en cambio, pisan el freno y bueno, alguien que se haga solidario y afloje el bulón. Sacar esta polea, créanme que lleva su tiempo. Lo ideal es tener el extractor o fabricarse el extractor. No se les ocurra barretearla, meter barreta, porque tiene un tiraje o una interferencia importante. Si bien está enchavetado, no es cónico, pero no metan barreta porque lo único que van a lograr es rajar la tapa de distribución. Si bien esto no lo limpié por una cuestión de tiempo, quería dejar esta mugre, llamémosle, esta grasa, porque quiero ver por dónde está fugando este aceite, porque esto obviamente no es normal que esté así y esto data de mucha pérdida desde mucho tiempo. Así que bueno, basta de habladurías,
que son explicaciones válidas y vamos a empezar a desarmar, pero lo jugoso va a ser cuando lleguemos detrás de la tapa y ahí vamos a encontrar un par de cosas interesantes para los amigos que están empezando en el mundo 7 bancadas. No sé si se llega a ver, acá tenemos el distribuidor, de este lado la bomba de aceite y acá hay un sinfín que hace girar todo al mismo tiempo. Lo que tiene de bueno que al ser en un mismo eje, si la bomba de aceite dejase de girar por algún motivo, automáticamente se apaga el motor porque se quedaría sin giro el distribuidor y obviamente sin chispa. Hecha esas pequeñas aclaraciones que para algunos amigos son obvias, para otros quizás no, vamos a empezar a sacar algunos, ¿me ven? Vamos a empezar a sacar algunos tornillos. Bueno, como dije, vamos a buscarnos algo para hacer una traba franca. Traba franca le llamo a que apoye en algún lugar sin dañar nada al momento de hacer fuerza. Ahí, por ejemplo, en un muñón del cigüeñal que haga fuerza contra el bloque. No es demasiado el torque que vamos a tener que imprimir, pero los amigos que trabajan con pistola de impacto la tienen mucho más fácil. Por ahí los de la antigua escuela, estoy buscando el mango deslizante. Por ahí los de la antigua escuela renegamos un poquito más, pero igual lo desarmamos y lo desarmamos hace años. Voy a buscar una llave y vuelvo. Me había olvidado el mango deslizante. Vamos a empezar a aflojar estos 3 buloncitos cabeza 916, que son los que tienen el anexo a la polea para, como dije, hacer girar los periféricos. Un tachito que se haga solidario. Vamos a poner todos los buloncitos ahí del desarme que venimos haciendo. ¿Qué va a ser? Día frío, pero quería desarrollar esto porque si no lo empiezo a dejar. Ya tenemos el cigüeñal trabado. Vamos a ver si encuentro. Trapito para limpiar un poco, porque esto es todo grasa, la verdad que no está bueno. Y vamos a trabajar con el tubo 28.